Saludamos a esta hora también en Washington a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Señor Hidalgo, bienvenido a la noche. Buenas noches. Es bien conocido en Venezuela el monopolio que ha ejercido el Estado desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez sobre los medios de comunicación. Amenazas constantes contra sus críticos y en ocasiones incluso ha cerrado canales y emisoras, como es el caso de Radio Caracas Televisión, a cual no se le renovó la concesión. El monopolio de los medios de comunicación en este momento en Venezuela, según lo denuncia la oposición, es total y las únicas ventanas que tenían para informarse los venezolanos eran algunos canales de cable que llegaban a través del exterior. ¿Usted qué opina de lo que acaba de ocurrir hoy, la salida de NTN 24 del aire en Venezuela? Sí, vemos el régimen que continúa apretando las tuercas de la opresión contra los medios de comunicación. Efectivamente, en el 2007 vimos cómo se le revocó la licencia a RCTV, que fue el primer cañonazo básicamente contra la libertad de expresión y los medios de comunicación en Venezuela. Luego hemos visto cómo Globovisión, luego de muchísimos meses de intimidación, de todo tipo de triquiñuelas contra sus dueños, finalmente el canal fue vendido a un grupo empresario amigo del gobierno y eso representó la salida del aire, el último canal de televisión opositor, pero no solo en medios televisivos, también hemos visto la revocación de decenas de licencias de radio regionales, de radioestaciones que han sido opositoras al régimen. Y en las últimas semanas se ha empezado a reportar cómo el gobierno venezolano se niega a entregar dólares a los periódicos, a los principales periódicos del país para que puedan importar papel y por lo tanto los principales periódicos venezolanos, el Nacional, el Universal, están a pocas semanas de quedarse sin papel y lo cual los obligaría a salir de las calles porque no podrían imprimirse. Esto que pasó hoy con NTN 24 es simplemente un nuevo paso del régimen venezolano hacia la consolidación de su dominio absoluto de los medios de comunicación en Venezuela, lo cual lamentablemente creo yo que nos confirma que estamos aquí ante una dictadura, no se le puede llamar a esto una democracia y creo yo que merece la condena no solo de las organizaciones de la sociedad civil internacionales, sino que ya deberíamos de empezar a ver una actitud mucho más crítica a los buenos latinoamericanos al respecto. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hoy la oposición se quejaba de cómo la movilización de ellos no era transmitida y era solamente transmitido el discurso del señor Nicolás Maduro y la Marcha Roja. En el manejo que está haciendo la información en este momento el gobierno en Venezuela, ¿usted considera que hay algún tipo de balance, algún tipo de ventana por la cual puedan escucharse voces críticas? Lo cierto es que en Venezuela inventaron un organismo llamado CONATEL durante el gobierno del presidente Chávez, que es el verdugo de los medios. Todos los integrantes de esta entidad son elegidos por el gobierno y pueden ser además destituidos por el gobierno. Y tienen ellos la facultad, las atribuciones para sancionar y vigilar minuto a minuto a la radio y la televisión, lo que están transmitiendo. Y en cualquier momento que a esos señores, los integrantes de CONATEL, les parezca que los medios están transmitiendo algo que, por ejemplo, puede causar zozobra en la población, ese es el estándar que utilizan, ese es el concepto, zozobra. Imagínese usted la variedad, la amplitud, la ambigüedad de un concepto de esa naturaleza que queda en manos de este órgano que puede inmediatamente abrir una investigación y sancionar con cifras millonarias a los medios que no siguen las pautas de CONATEL. Así es como se ejerce hoy día la libertad de expresión, el periodismo en los medios audiovisuales en Venezuela. Y ese órgano es el que obliga a los medios a actuar con unos niveles muy fuertes de autocensura para no caer en ninguna de estas riesgos de sanciones
que pueden incluso culminar con la suspensión de la señal al aire, pero también, obviamente, que el gobierno cuenta con canales de televisión que están supuestamente en manos del Estado y que deberían ser neutrales o imparciales, pero que solamente se dedican a promover la agenda del actual gobierno. Esas son las condiciones donde efectivamente cada vez se restringen más los espacios para ejercer la libertad de opinión. Queremos agradecerle mucho, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por habernos atendido y por haberse notificado de esta denuncia. Una vez más, la salida de NTN 24 del aire de las cable operadoras de Venezuela. Censura a los medios de información. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Señor Diego Arria, ex precandidato presidencial de Venezuela, el señor Nicolás Maduro había anunciado normas estrictas para que se acabara lo que él decía era el amarillismo en los medios de comunicación. Según él, la inseguridad en el país era culpa de una campaña de propaganda a la violencia de los medios de comunicación. La violencia también era culpa de los medios de comunicación. El desabastecimiento también era culpa de los medios de comunicación. ¿Qué es propio de este sistema de gobierno que quiere culpar a los medios de información de los problemas para los cuales fue elegido y los cuales tiene que resolver? Jason, para muchos televidentes de NT24, Venezuela está bajo una dictadura militarizada, cubanizada. Venezuela es un país que ha entregado su soberanía a los cubanos. Los cubanos saben cómo manejar mucho mejor la represión, tienen 54 años de experiencia en esa materia y lo hacen hoy en día en Venezuela. El señor Maduro tiene un origen ilegítimo, no solo por no haber ganado las elecciones, sino por ni siquiera haber podido demostrar su nacionalidad. No sabemos si es colombiano, si es venezolano, tiene la doble nacionalidad. Incurre la desesperación del régimen venezolano, se obedece a varias causas: el colapso de la economía, el colapso moral, social, político, la destrucción de nuestro aparato productivo, la descomposición social, el enfrentamiento entre los venezolanos, la pobreza, lo ha desbordado completamente. Yo creo, Jason, que estamos terminando la transición entre Chávez y Maduro y tendrá que venir una transición donde nosotros podamos refundar a Venezuela, reunificar a los venezolanos. Y esa desesperación se mostró hoy en día. Pero ayer el señor Maduro y el presidente de la Asamblea nos dijeron en español, no en chino, lo siguiente: olvídense que si usted llegara a ganar, nosotros nos vamos a ir a nuestras casas. Imagínense lo que significaría que le soltáramos los miles de grupos que nosotros tenemos. Son esos colectivos que son pandillas, que llaman colectivos, que hoy, por cierto, causaron la muerte a estudiantes venezolanos. Esas son las pandillas que han desbordado incluso su propio marco, que ya ni siquiera llegan a controlar. Y nos amenazaron diciendo: olvídense que nunca gobernarán en Venezuela. Hoy los estudiantes salieron a calentar la causa de la libertad y el resultado ha sido realmente muy serio. Hacemos contacto a esta hora en Miami, Florida, con Jonathan Bilancieri, es el director de NTN24.com. Señor Bilancieri, bienvenido al programa La Noche y quiero que nos reporte exactamente qué fue lo que ocurrió, porque desde muy temprano el portal web empezó a presentar problemas también. La señal de satélite, cuando iba a hablar la diputada opositora María Corina Machado, se cayó, salió del aire y posteriormente ahora no estamos en las cableras venezolanas. Adelante. Buenas noches, Jason. Un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Efectivamente, el día de hoy ha sido un día extremadamente difícil para el equipo de plataformas digitales y en general para todo el equipo profesional detrás de NTN 24. Hemos sido blanco de una serie de ataques informáticos que han buscado desactivar nuestras plataformas digitales, todo tipo de reportes en redes sociales buscando que las grandes plataformas como Twitter o Facebook inhabiliten nuestros perfiles y adicionalmente esta desafortunada noticia de que los principales proveedores de televisión por satélite nos han retirado del aire. Esto es parte de ya un historial de eventos que NTN24 ha tenido que enfrentar en el pasado, en el que cuando las noticias resultan incómodas y resultan incompatibles con la tendencia política que actualmente gobierna en Venezuela, eso deriva en este tipo de actividades que están al margen de la ley a nivel nacional y a nivel internacional y que como consecuencia nos ha obligado a buscar métodos alternativos para mantener
a nuestra audiencia informada y mantener nuestra señal en vivo al aire a través de streaming por vía web. ¿Cómo explicar técnicamente lo que ocurrió? ¿Fueron hackers? ¿Cómo ocurrieron este tipo de ataques informáticos? Ya desde unos cuantos años se ha popularizado el término ataque de denegación de servicio, que no es más que un método mediante el cual estos hackers informáticos o asesinos a sueldo del Internet dirigen una serie de computadores zombies a sobrecargar los servidores de un sitio web, de un medio de comunicación o de cualquier sitio web. El efecto que esto genera sobre los servidores es una sobrecarga absoluta que no permite que el sitio sea restituido y eso es prácticamente lo que nos ha obligado a buscar métodos alternativos para mantener a nuestra audiencia conectada. Actualmente nuestra señal en vivo no se puede ver por nuestro portal, sin embargo, gracias a nuestro perfil de YouTube, gracias a nuestro perfil de Facebook y de Twitter, seguimos en este momento transmitiendo en vivo nuestra señal de video y también en vivo nuestra señal de audio para móviles y dispositivos como tabletas. Es importante, Jonathan, aclararle a la teleaudiencia de NTN 24 que la señal de NTN fue censurada en Venezuela, pero seguimos al aire en todos los países de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Nos sintonizan a esta hora desde Washington, Nueva York, Miami, Panamá, Argentina. Para que entiendan en este momento, los venezolanos que están fuera de su país pueden enterarse a través de NTN 24 de lo que está ocurriendo. Pero los que están en Venezuela, ya nos ha hablado usted de un canal de YouTube y un canal de Facebook. ¿A dónde deben ingresar? El método ideal para mantenerse informados sobre cómo sintonizarnos va a ser seguir la cuenta @NTN24VE, una cuenta que hemos creado en Twitter exclusivamente para manejar nuestro contenido relacionado con Venezuela y este tipo de coberturas especiales. Y mediante esa cuenta vamos a mantener informados a los usuarios sobre cómo sintonizar. No quiero en este momento hacer público cualquier otro dominio o cualquier otro portal, debido a que posiblemente eso genere este tipo de ataques nuevamente. Así que lo que vamos a hacer es cada hora vamos a publicar nuevos vínculos donde los usuarios pueden sintonizar. Actualmente hay más de 100.000 personas sintonizando a NTN 24 vía video o vía audio desde Venezuela. Una audiencia tremenda para un medio digital que no es nuestra principal ventana. Así que para transmitirle calma a nuestra audiencia en Venezuela, van a poder seguir conectados con nosotros. El método ideal va a ser siguiendo a @NTN24VE, por donde estaré publicando los vínculos sin bloqueos, sin censura, por medio de los cuales podrán conectarse con nuestro contenido. Muchas gracias a Jonathan Bilancieri, director de NTN24.com desde Miami, por esta explicación. Estaremos obviamente informando a través de esta cuenta @NTN24VE los enlaces dentro de los cuales se van a poder estar informando y va a seguir creciendo esta comunidad de internautas conectada con NTN 24 a través de la web. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero en minutos vamos a continuar con la noticia del momento. Censura en Venezuela. La señal del canal de internacional de noticias de Latino para Latino NTN 24 fue retirada de las cable operadoras mientras transmitía las marchas de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de Nicolás Maduro. Grabaciones de video en celular y la publicación de fotografías en redes sociales como Twitter toman cada vez mayor fuerza frente a un régimen que, en lugar de propiciar el diálogo o soluciones a las demandas sociales, amenaza con emplear la máxima severidad y castigo a los que considera son culpables de un ataque fascista. El cerco mediático a la prensa privada e independiente en territorio venezolano no ha sido impedimento para que el mundo conozca la tensa situación que vive el país suramericano. Estas imágenes provenientes de Caracas, la capital venezolana, muestran el clima de zozobra. El orden público se ha visto alterado este miércoles en una jornada en la que tanto sectores de oposición como del oficialismo convocaron multitudinarias marchas.
Desde estados como Táchira y Mérida, diversas imágenes también han sido enviadas a través de Internet. La ola de protestas contra el gobierno y la represión a estudiantes y activistas por parte de la Guardia Nacional y colectivos armados afines al chavismo han quedado plasmadas en fotografías y videos, en su mayoría aficionados. Twitter ha sido la mejor alternativa para quienes alzan su voz de protesta. Los estudiantes seguiremos sembrando rebeldía hasta cosechar la libertad. Hashtag 12F, hashtag la salida, Venezuela, paro nacional. Maduro, si no permites soñar, no te dejaremos dormir. Renuncia Maduro, Venezuela, te quedó grande. La red social es ahora sin duda la más rápida plataforma de denuncia para quienes han resultado heridos en las manifestaciones. Estas imágenes son algunas de las más impactantes. En ellas puede apreciarse a jóvenes lesionados, al parecer con perdigones, durante el fin de semana. ¡Queremos papel! ¡Queremos papel! 5 periódicos han detenido su circulación. Algunos de los que sobreviven y son considerados críticos al Ejecutivo se han visto obligados a reducir su tiraje en razón a que el gobierno de Maduro no libera los dólares necesarios para poder importar papel, su principal materia prima. Las voces disidentes no se resisten, buscan de alguna forma ser escuchadas, mientras el gobierno también prohíbe a las emisoras transmitir lo que sucede en las zonas más críticas. Continuamos en el programa La Noche, la jornada violenta hoy en Venezuela en medio de protestas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Juan Carlos Hidalgo, nuestro analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute, está en Washington. Quiero preguntarle por los motivos de estas protestas. El movimiento estudiantil decidió salir a las calles luego de varios desórdenes de orden público que terminaron con la detención de un grupo de jóvenes en el estado Táchira y exigían la liberación inmediata. Represión por el lado de la censura a la información, pero también por la detención de quienes se manifiestan públicamente en contra de las ideas de un gobierno. Lo que estamos viendo es el recrudecimiento de la represión en Venezuela. Conforme la situación económica se va deteriorando cada vez más y vemos cómo los niveles de escasez que están enfrentando los venezolanos están llegando a un punto crítico. Hablando ayer con amigos en Venezuela, me cuentan que las filas para ir al supermercado son de varias cuadras. Cuando finalmente uno puede llegar al supermercado, hace falta los productos más básicos. Hace falta parte de carros, hacen falta medicinas, en fin, la situación económica está a un punto de quiebre, lo cual por supuesto que va tensando más el ambiente, va poniendo en prueba más la paciencia de los venezolanos y no es de extrañarse entonces que muchos de estos venezolanos simplemente decían empezar a manifestarse. Hasta ahora el pueblo venezolano ha sido bastante estoico. Recordemos cómo luego de la muy irregular elección en la que Nicolás Maduro fue electo el año pasado, la oposición se resistió a salir a la calle a denunciar lo que obviamente era un fraude electoral, por el temor a un derramamiento de sangre. Pero vemos que ya la gente está perdiendo la paciencia y estas protestas de hoy son prueba de ello. Y bueno, la pregunta aquí es cuál va a ser la reacción del gobierno ecuatoriano. Recordemos que los que están, del gobierno venezolano, recordemos que los que están en el poder en Caracas son aparatics cubanos, son gente que ha sido, especialmente Nicolás Maduro, ha sido gente entrenada por los cubanos, que sigue bajo el control de los cubanos y que no dudará un segundo en recurrir a la violencia para reprimir cualquier tipo de manifestación o de protesta. Así que yo creo que lo que ocurrió hoy es simplemente el inicio de algo que podría ser todavía más grave, conforme la población venezolana vea que no le queda otra alternativa que lanzarse a las calles y conforme el gobierno venezolano vea que la única manera de sostenerse en el poder es recurriendo a cualquier tipo de represión, incluyendo al derramamiento de sangre. Señor Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Buenas noches. Muy amable. En Caracas, Venezuela, también nos acompaña a esta hora Abelardo Díaz, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira. Diputado Díaz, bienvenido a La Noche de NTN 24. Bueno, con las muy buenas noches y agradecido como venezolano que sea este canal NTN 24 el que haya estado mostrando hoy la realidad, la verdad de lo que está pasando en nuestro país.
Nos sorprende, diputado Díaz, la salida del aire del canal NTN 24, de las cableras, Movistar TV y también DirecTV. Es una censura abierta a la libertad de información. ¿Por qué cree usted que se haya tomado esta decisión? Bueno, esto es normal ya. Nosotros no nos sorprende absolutamente nada de un gobierno que ya ha tomado la tiranía y ha tomado la dictadura como su forma de ser y como su forma de actuar. Estamos en presencia de un gobierno dictatorial en Venezuela, porque coartar de esta manera eminentemente cobarde la libertad de expresión no es sino propia de un régimen totalitario, de un régimen que no es democrático y de un régimen dictatorial. El gobierno sencillamente lo que quiere es que Venezuela y el mundo no sepa, no conozca la verdad, la dramática realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ellos solo quieren que salgan los medios públicos. Hoy en los medios públicos están diciendo que todo está bien, y hoy en los medios públicos están diciendo a esta hora que existe solamente un muerto y que ese muerto es un ciudadano afecto a las filas oficialistas. Eso es completamente falso, y a Dios gracias, NTN 24 tiene la señal y tiene el video de lo que verdaderamente ocurrió hoy en una marcha que comenzó pacífica, en una marcha alegre, en una marcha de protesta, pero constitucional, pacífica, legal, dentro de lo que pauta el artículo 68 de la Constitución, y que lamentablemente terminó en un drama, terminó bañada en sangre, terminó con muerte, todo producto de la interferencia de estos colectivos armados que el gobierno nacional ha armado en estos últimos 15 años, porque hay que hacer ver que hay personas, que hay venezolanos que lamentablemente hacen vida violenta en los barrios de Venezuela y que están armados, y que ha sido el gobierno nacional que los ha armado bajo aquel cuento que a la revolución hay que defenderla con armas. Entonces nosotros tenemos que lamentar profundamente este hecho, pero al mismo tiempo tenemos que ver con buenos ojos que hay un canal como este que está mostrando la realidad y que está mostrando la verdad a el pueblo del mundo entero. Y lamentablemente pues les han cortado la señal de los cables para que esta verdad no pueda ser vista en el mundo entero. Aquí hay una dictadura, aquí hay un gobierno que persigue, y aquí hay un gobierno que tiene armados a ciudadanos para matar a otros ciudadanos venezolanos que no sean de su misma tendencia política. Hoy lo que vimos fue que a un estudiante le dispararon, que cayó muerto al lado de las cámaras de NTN 24, y esa es la realidad que el mundo entero va a observar de lo que ha pasado hoy en nuestro país. Una marcha, repito, pacífica, alegre, dentro del marco constitucional, terminó bañada en sangre por la intolerancia de un gobierno que no permite o no le gusta que se le diga la verdad y que se proteste ante la grave situación económica que hoy vivimos todos los venezolanos, y ante el encarcelamiento injusto de estudiantes, tanto en mi estado Táchira como en el estado Mérida. Escuchábamos la voz de un político, ahora vamos a escuchar la voz de un periodista venezolano, Leonardo León, un comunicador amenazado, perseguido por difundir los atropellos de la fuerza pública en su país. Señor León, bienvenido al programa La Noche. Bueno, muy buenas noches, Jason. Compartido de poder estar desde la ciudad de Mérida, 800 kilómetros de la ciudad de Caracas, hoy con una ciudad que marchó desde muy tempranas horas, con una convocatoria hecha por los sectores estudiantiles, y que recorrieron un poco más de 6 kilómetros por las principales calles y avenidas de la ciudad de Mérida. Esta marcha, que para algunos analistas y para los periodistas son considerada una de las más importantes y de más asistencia del sector universitario y de la comunidad merideña en general, se desarrolló, quiero decir, en términos de mucha tranquilidad, con un final que cuando algunos participantes se retiraban de la misma, terminaron en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, específicamente
a 2 cuadras de la Plaza Bolívar de esta capital andina. A esta hora de la noche, 7:20 minutos hora legal de Venezuela, los enfrentamientos se mantienen en las residencias Cardenal Quintero, sitio este, donde fue herido ayer un joven producto de la intervención de motociclistas que portaban capuchas y armas, como ha quedado evidenciado en los distintos portales y en las distintas agencias internacionales de noticias y por supuesto en las redes sociales. A esta hora y eso se nos ha dicho también de 2 funcionarios policiales que han sido alcanzados por algunas esquilas de objetos o que han sido lanzadas por los manifestantes y por supuesto reina un clima bastante desolado en la ciudad. Solamente en estos lugares donde se presentan este tipo de conflictos, que están allí los vehículos o lo que se conoce como cañones de agua o la ballena, como se conoce tradicionalmente en Venezuela, mantienen estos enfrentamientos con algunas personas o algunos jóvenes que han resultado heridos también de perdigones. Esa es un poco la situación. El sector oficial hizo una marcha también desde una conocida plaza hasta el centro de la ciudad frente a la gobernación, que fue encabezada por la máxima autoridad de la región, una marcha que también terminó sin ningún tipo de contratiempo. Sin embargo, todo esto se ha complicado un poco en horas de la noche. Recordemos que a esta hora hay cadena de radio y televisión y los canales nacionales pues tienen muy poca información sobre esto. De la misma manera, sí, es importante destacar que a través de mi cuenta de Twitter, @leoperiodista, y de la mensajería de texto acá en Mérida, NTN también está fuera del alcance o la posibilidad de ser vista por quienes habitan en esta entidad. Sí. Mérida es una ciudad universitaria con mucha gente muy cercana a la computación y en este momento este canal, quienes lograron conectarse a la señal streaming de NTN 24 lo están haciendo de esa manera. Hemos enviado, hemos mostrado a través de las agencias de nuestro portal en Venezuela pues algunas fotografías de lo que está sucediendo. En breve se mostrarán otras cosas, pero esa es la situación que estamos viendo. Adelante, Jason. Gracias por este reporte. Tenemos que ir a una pausa por motivos comerciales, pero ya regresamos para continuar analizando nuestro tema de hoy. Censura a los medios de comunicación, represión a los estudiantes críticos, la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para radicalizar su revolución bolivariana. Ya volvemos.